tardes, agradecida por la invitación al primer Congreso Virtual Hospital Vargas UCB para internos de pregrado y residentes de posgrado. Mi nombre es Joana López, soy egresada como endocrinólogo del Hospital Vargas de Caracas y vamos a hablar hoy sobre cetoacidosis diabética. De verdad es un reto diagnóstico y terapéutico, eso lo vamos a ver con las siguientes láminas. Comenzando por conocer qué es la cetoacidosis diabética. Como definición tenemos dos vertientes importantes para los conceptos de lo que es la cetoacidosis diabética. Entre esto está la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Británico de Diabetes. Para la Asociación Americana de Diabetes, desde el 2011 hasta la actualidad, ha concluido como un estado metabólico desordenado complejo caracterizado por hiperglucemia severa con una glucosa mayor de 250 miligramos sobre decilitros, cetonemia y acidosis metabólica con pH menor o igual a 7.3 y un bicarbonato sérico menor a 18 mil equivalentes por litro. Para el grupo británico, que es la otra vertiente la cual debemos guiarnos para hablar de cetoacidosis, tenemos que lo definen como una cetonemia mayor o igual a 3 milimoles por litro o cetonuria significativa que represente más de 2 o igual a 2 cruces de cetonas de orina en varillas de orina estándar, con una glucosa en sangre mayor a 200 miligramos sobre decilitros o diabetes progresiva, bicarbonato sanguíneo venoso o arterial menor a 15 mil equivalentes por litro, con un pH menor a 7.3. ¿Por qué hablamos de cetoacidosis? Porque el nombre de ceto. Esto deriva de que hay mayor formación de cuerpos cetónicos porque las vías metabólicas que se activan son la gluconeogénesis, se inhibe la glicólisis y hay mayor actividad de la lipólisis. Esto trae como consecuencia mayores concentraciones de acetil-CoA y este acetil-CoA es convertido en ácido acetoacético, que es el precursor para los metabolitos finales, que es el hidroxibutírico y la acetona, que son los cuerpos cetónicos. Para la epidemiología hablamos de que la cetoacidosis es la complicación aguda más común y grave de la diabetes. Es responsable de más de 140.000 hospitalizaciones por año y 500.000 días de hospitalización por año en los Estados Unidos. Un estudio SEARCH para diabetes habló de que el 29.4% de los pacientes menores a 20 años de edad con diabetes tipo 1 van a presentar cetoacidosis en comparación con el 9.7% de los jóvenes con diabetes tipo 2. La mortalidad global es inferior al 1%, pero aumenta con la edad. En pacientes adultos entre 65 y 75 años alcanza el 10 al 20% de la mortalidad. Para la clasificación la dividimos en cetoacidosis leve, cetoacidosis moderada o cetoacidosis grave. Para la cetoacidosis leve debemos de tener un bicarbonato sérico entre 15 y 18 mil equivalentes con un pH en 7.25 o 7.3. En una cetoacidosis moderada el bicarbonato sérico debe estar entre 10 y 15 mil equivalentes con un pH entre 7 a 7.24. Y en una cetoacidosis grave el bicarbonato debería estar menos de 10 mil equivalentes por litro y un pH menor a 7. Dentro de los eventos desencadenantes encontramos las infecciones en un 50% y como manifestación inicial de diabetes en el 20% de los pacientes adultos y en el 30 y el 40% de los niños con diabetes tipo 1. También las enfermedades intercurrentes, el estrés psicológico y el escaso cumplimiento de la terapia para la diabetes. Entonces, la cetoacidosis se ocasiona por una falla en lo que es el efecto de la insulina, ya que para que haya diabetes debe haber una deficiencia o relativa o absoluta de la síntesis de insulina por las células beta del páncreas. Entonces tenemos que conocer cuáles son sus efectos. Entre estos tenemos el anabolismo proteico, la absorción de glucosa, la síntesis de glucógeno, inhibe la gluconeogénesis, inhibe la descomposición de proteínas, inhibidor de la lipólisis, inhibidor de la oxidación de ácidos grasos libres, inhibidor de la cetogénesis o formación de cuerpos cetónicos. Porque hay una deficiencia entonces relativa o absoluta de esta acción, prevalecen las hormonas contrarreguladoras a la acción de la insulina, cuáles son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, y por ende hacen todas las acciones contrarias a lo que normalmente hace el efecto la insulina.
por esta razón prevalece aún más la hiperglucemia en cetoacidosis debido al aumento entonces de la gluconeogénesis, la aceleración de la glucogenólisis y disminución de la captación de glucosa por los tejidos periféricos. A su vez, hay una inhibición de la fosfofructoquinasa, la cual es una enzima encargada que cuando se encuentra inhibida activa la vía de la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis se encarga de producir glucosa a partir de sustratos o precursores no glucosídicos, como en este caso es el piruvato, y de esta manera permanecer persistentemente la glicemia elevada. Como diagnóstico tenemos que hay muchos signos y síntomas en estos pacientes que podremos encontrar inicialmente, que nos hacen sospechar, como la poliuria, polidixia, deshidratación, deterioro del estado mental, náuseas, vómitos, dolor abdominal, disminución crítica del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, respiración de Kussmaul, aliento cetónico, hipotermia y fiebre. Como hallazgos de laboratorio encontramos una triada, la hiperglicemia, cetonemia y acidosis metabólica. Podemos evaluar la cetonemia por reacciones a partir de laboratorios, como la reacción de nitroprusiato con niveles de acetoacetato y acetona altamente sensibles, la prueba de beta-hidroxibutirato en sangre capilar, que es el principal producto metabólico en la cetoacidosis y es más eficaz que la prueba de acetoacetato de orina, que ya lo vimos en este metabolito en los esquemas anteriores. Tenemos como hallazgos de laboratorio la acumulación de cetoácidos que resulta en una mayor acidosis metabólica de la brecha aniónica. Entonces, como podemos calcularlo de la siguiente manera, el anión gap, conociendo cuál es el sodio sin corregir, restándole la sumatoria entre el cloro y el bicarbonato. Lo normal es que se encuentre entre 7 y 9 mil equivalentes por litro. Y cuando se encuentra mayor a 12.000 equivalentes por litro ya indica mayor acidosis metabólica de anión gap. La deshidratación es una de las consecuencias de este estado y debemos calcular entonces la osmolalidad efectiva con el sodio por 2 más glucosa entre 10 y 8. Es el mejor marcador de agotamiento de volumen. Niveles superiores a 320 milimoles por litro ya hablan de mayor estado de deterioro del estado mental, y que este flujo osmótico de agua desde el espacio intracelular al espacio extracelular en presencia de hiperglucemia va a disminuir las concentraciones de sodio, por lo que tenemos que corregir el sodio en el suero inicialmente que se haya medido, añadiendo 1.7 miligramos por decilitro al sodio que se midió inicialmente, por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 100 miligramos sobre decilitro de la glucosa. Es decir, un paciente con 200 miligramos miligramos por decilitro de glucosa, ya tenemos que está 100 solamente por encima de 100, es decir, que le debemos añadir a esa medición inicial de sodio 1.6 miligramos por decilitro. En tanto a los electrolitos como el potasio y el fósforo, encontramos que las concentraciones de potasio sérico de admisión suelen estar elevadas. Esto es debido al cambio del potasio del espacio intracelular al espacio extracelular, causado ya por la misma acidemia, deficiencia de insulina e hipertonicidad. La insulina, cuando se encuentra en estados normales, por lo general, ella activa la bomba sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, permite el ingreso del potasio que se encuentra en el espacio extracelular al espacio intracelular. Como hay una deficiencia relativa o absoluta de las concentraciones de insulina, entonces este potasio permanece en el espacio extracelular. Por lo tanto, en estos pacientes podemos encontrar o normal o ligeramente altos estos valores de potasio al inicio de la enfermedad. El nivel de fosfato sérico puede ser normal o elevado debido a la acidosis metabólica. En tanto a los marcadores de severidad, tenemos que el grupo británico de diabetes habla desde el 2013 como el marcador de severidad, la escala de Glasgow con menos de 12 puntos, la saturación de oxígeno menor a 92%, un pH venoso arterial menos de 7.1, potasio que esté en hipocalemia o en hipercalemia, la presión sistólica sanguínea menos de 90 milímetros de mercurio, pulsos mayor a 60 o mayor a 100 y menor a 60, una filtración urinaria menor a 0.5 mililitros por kilogramo hora,
con unas cetonas en sangre mayores a 6 milimoles por litro, el bicarbonato en unos valores menores a 5 miliequivalentes por litro y el anión GAP mayor a 16 miliequivalentes por litro. Entonces, el tratamiento inicialmente debe consistir en mejorar el volumen circulatorio y la perfusión tisular. Segundo, corregir la hiperglucemia disminuyendo gradualmente la glucosa sérica y la osmolalidad plasmática. Tercero, corregir el desequilibrio de los electrolitos y del aumento de los cuerpos cetónicos. Y cuarto, identificar y tratar eventos precipitantes. Como número 1, debemos garantizar el ingreso de fluidos, determinando la hidratación, el estatus de hidratación del paciente, dependiendo de la volemia. Si nos encontramos con una hipovolemia severa, aquí seguimos, debemos administrar soluciones de cloruro de sodio al 0,9% con una infusión de 1 litro por hora. Si encontramos una deshidratación mediana, debemos evaluar el sodio corregido. Si nos encontramos con un sodio mayor, alto o normal, entonces administrar soluciones de cloruro de sodio al 0,45% con una infusión de 250 a 500 cc por hora. Si el sodio está bajo, debemos administrar soluciones de cloruro de sodio al 0,9% con una infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Cuando los niveles de glucosa estén cercanos a 200 o iguales a 200 miligramos sobre decilitros, debemos cambiar entonces la hidratación a soluciones glucofisiológicas o con destroza al 5% o con 0,45%, pero que garantice el 5% de destroza para evitar las hipoglicemias con una velocidad de infusión de 150 a 250 cc hora. En el bicarbonato, es importante conocer que ningún paciente con cetoacidosis debe ser administrado el bicarbonato, a excepción de que su pH esté en menos de 6,9. Es la única indicación por las guías. Y en estos pacientes debemos hacer la administración de 100 milimoles en 400 mililitros de agua más 20 miliequivalentes de cloruro de potasio en una infusión que pase en 2 horas. Se debe repetir cada 2 horas hasta que el pH esté mayor a 7. El monitoreo del potasio debería estar debe hacerse cada 2 horas. Como segunda línea, encontramos la infusión de insulina. La infusión de insulina puede hacerse de 2 maneras, por la vía endovenosa, y las guías también hablan de que puede realizarse por vía subcutánea si no contamos con bomba de infusión. Por lo general, la vía endovenosa, cuando colocamos los bolos, no es lo aconsejable, ya que la vida media de la insulina endovenosa es de 4 minutos. Por lo tanto, se debe primeramente de estas dos maneras. Una dosis de un bolo inicial a 0,1 unidades por kilogramo en ese bolo y inmediatamente hacer una infusión por bomba a 0,1 unidades por kilogramo hora. La otra manera de administrar inicialmente la insulina es garantizarla a 0,14 unidades por kilogramo hora por una infusión continua por bomba. Cuando a la hora de reevaluar al paciente vemos que los valores de glicemia no han descendido más del 10%, debemos otra vez colocar un nuevo estatus, un nuevo bolo a 0,14 unidades por kilogramo y volver a repetir como veníamos al principio. Cuando los valores de glucosa estén cercanos a los valores de 200 miligramos sobre decilitro, debemos reducir la infusión de insulina a la mitad o a 0,02 o 0,05 unidades por kilogramo hora. Y si inicialmente veníamos administrando insulina subcutánea, descender a una infusión de 0,1 unidades por kilogramo subcutáneo cada 2 horas, hasta mantener los valores de glucemia entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro, que ya podríamos hablar de que estamos en una resolución de la cetoacidosis. Debemos ir solicitando el control de electrolitos, BUN, pH, creatinina y glucosa cada 2 a 4 horas. Ya después de que nos encontremos en una resolución de la cetoacidosis, en este paciente debemos administrar o debemos omitir la dieta absoluta y empezar a administrar vía oral, ¿ok? La dieta podría ser inicialmente con dieta blanda y se le puede a la vez iniciar las infusiones de insulina a múltiples dosis subcutáneas.
¿Cómo transferimos entonces la infusión de insulina endovenosa a subcutáneo? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Normalmente debe continuarse la infusión de insulina endovenosa durante 1 o 2 horas después de haber iniciado la insulina subcutánea. ¿Y cómo calculamos entonces el mantenimiento de este paciente durante todo el día de insulina subcutánea? Con una dosis inicial entre 0.5 a 0.8 unidades por kilogramo día, y debe estar ajustado a las necesidades de cada paciente. Como tercera línea, debemos garantizar la corrección de los electrolitos, entre esos está el potasio, y como hablamos inicialmente, el potasio de entrada puede estar alto, y si lo encontramos mayor a 5.2 mil equivalentes por litro, no debemos administrar ninguna infusiones de potasio aparte. Debemos checar el potasio cada 2 horas, y si nos encontramos con un potasio entre 3.3 y 5.2, debemos administrar entonces infusión de 20 a 30 mil equivalentes de cloruro de potasio, y debe mantenerse el potasio entre 4 a 5 mil equivalentes por litro. Si el potasio desciende a menos de 3.3 mil equivalentes por litro, entonces debemos suspender la administración de insulinas y debemos garantizarle de 20 a 30 mil equivalentes por hora hasta estar por encima de 3.3 mil equivalentes por litro. Ya conociendo el tratamiento, entonces podemos estimar cuáles pueden ser las complicaciones, entre eso la hipoglucemia en un 10% a un 25%. Por eso es que las guías hablan de que debemos garantizarle, cuando ya estemos por debajo de 200 miligramos sobre decilitro, la glucosa, entonces debemos o cambiar a 5% de dextrosa, o ya el paciente se encuentra en una buena corrección de su cetoacidosis, iniciar inmediatamente la vía oral y mantenerla entre 150 y 200 miligramos por sobre decilitro de la glucemia, debido a que debemos de disminuir el riesgo de hipoglucemia en estos pacientes por lo menos las primeras 4 horas para el inicio de la vía oral. Hipocalemia es la siguiente complicación, la acidosis hiperclorémica con uso excesivo de soluciones de cloruro de sodio o cloruro de potasio, lesión cerebral, complicaciones más graves en los niños representa un 1%, la rhabdomiólisis resultando en insuficiencia renal aguda como hipercalemia severa, hipocalcemia, inflamación muscular como el síndrome compartimental. Por su atención, muchas gracias.